Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos nuestra copia de la Biblia en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito, en el capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie acerca de la feminidad bíblica. Y vamos a ver, hermanos, la parte que dice amar a sus hijos. Es un mandamiento que el Señor nos da, amar a sus hijos. Mientras lo va buscando, hermanos, yo quería comentarles algo, ¿no? Yo tengo un libro acerca de la comunión con Dios que está basado en... Es un tomo de John Owen, de la comunión con Dios. Es un tomo que tiene como 800 páginas y solamente el puritano habla acerca de la comunión con Dios. La comunión del creyente con el Padre, la comunión del creyente con el Hijo y también la comunión del creyente con el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, ¿y cómo es que un hombre puede escribir tantas páginas de un mismo tema? Y cuando he comenzado así a leer, porque no lo comencé a leer, pero no lo he dejado porque estoy leyendo otras cosas, yo me sorprendo, hermanos, acerca de la profundidad de la palabra del Señor y comienzo a entender cómo es que ha sido el contexto en el cual el autor John Owen, el príncipe de los puritanos, estaba escribiendo de estos temas. Y no recuerdo cuántos tomos tiene que ver contiene esta colección de exposiciones, ¿no? Y a veces yo me daba cuenta de que en algunas oportunidades, por ejemplo, cuando hemos estado haciendo la predicación de la epístola a los romanos, creo que me demoré como 4 años. ¿No? Creo que me he demorado en Lucas también, no recuerdo cuántos años. Y cuando vengo pues a la palabra del Señor también, hablando de un tema que es el de la feminidad bíblica, yo me doy cuenta que uno se demora en avanzar con el texto de la Escritura, porque en realidad, hermanos, hay un consejo tremendo del Señor, más aún en estos días. Y yo pues... También cuando veo, ¿no?, las predicaciones que hacemos de la epístola de Primera de Pedro, pues no estamos, como que parece que no avanzamos mucho, ¿no? Pero es que, hermano, como que uno se queda detenido por un momento, como cuando vas caminando por el campo y te detienes en un momento desde donde el cual puedes ver la belleza de un paisaje, ¿no? O la belleza de la creación de Dios. Y yo creo que en la palabra del Señor es así. Y cuando el Señor pues me salva, yo siempre me ponía a pensar que en la iglesia tenían unos estudios bíblicos, como una especie, se reunían en la casa de un hermano para estudiar la epístola de Filemón. Y el pastor pues decía, ¿no?, que ya era como el 4º, 5º mes que estaban estudiando Filemón. Y yo era nuevo en la fe y yo pues abrí Filemón, dije, será un libro que tendrá pues 50 capítulos, 200 capítulos. Hermanos, una sola página. Y yo me ponía a pensar, ¿y por qué se demoran tantos meses en una sola página? Y ya después, cuando fui un poco madurando más en la fe, a conocer más la Escritura, yo me daba cuenta, hermanos, la profundidad y la necesidad de meditar, ¿no?, de profundizar en los textos bíblicos, más en estos tiempos, en un tiempo donde la cultura, la sociedad rechaza a Dios. Los niños desde las escuelas comienzan a ser instruidos a rechazar a Dios, a rechazar a Dios. Yo no sé cómo será la educación de ellos ahora, no quiero salirme del tema porque vamos a hablar precisamente del amor a los hijos. Pero yo me acuerdo mucho, hermanos, de que era una instrucción necesaria, era obligatorio llevar un curso de religión y yo lo llevaba. Y cuando a mí me enseñaban esto del creacionismo, y del evolucionismo. Yo cuando era niño, pues yo me encontraba con esas dos alternativas, porque por un lado me enseñaban eso en la escuela, pero en el curso de religión me decían, no, era Dios quien había creado todas las cosas. Tanto así que hace no muchos años, cuando fuimos a conseguir unos útiles escolares para Grecia, había una lámina donde se hablaba, pues en una cara estaba la posición de la evolución, y en el otro lado de la misma lámina estaba el creacionismo. Y yo le pregunté a la señorita, ¿usted profesa alguna religión? Soy católica. Y la llevé a la lámina.
Y le dije, ¿y usted en cuál de los dos cree? En la evolución, me dijo. Wow. Yo pienso, hermanos, que eso ha sido hace como será unos 7 años atrás, más o menos. Mi hija estaba en la secundaria. Y yo me ponía a pensar cómo un católico romano puede creer en la evolución, ¿no? Es que a los niños les están enseñando de esa manera en la escuela. Eso me dio a entender mucho de cómo es que más o menos está haciendo la instrucción en la escuela, ¿no? ¿Cómo estará ahora? No lo sé. Pero yo creo que peor, porque ahora inclusive se habla, ¿no?, de incluir dentro de la malla escolar, de la currícula escolar, no sé cómo se dice, por ejemplo, estas cosas del género, ¿no?, que en otros países ya está entrando duramente. Yo veo que, por ejemplo, en las universidades, no sé si es que en las escuelas, ¿no?, se les está enseñando mucha ideología, ¿no? Los niños salen ideologizados de la escuela. Aún los seminarios evangélicos son un peligro. Y una vez estaba escuchando, leyendo más bien a un hermano en la fe que dijo de que su hijo pues había terminado su secundaria, quería estudiar en un seminario para conocer más la palabra de Dios. Se fue al seminario que quedaba en otro estado distinto a donde residía con sus padres. Y después de los 4 o 5 años que regresó ideologizado. Aún en los seminarios enseñan esa clase de cosas, ¿no? Y creo que se los he comentado, que existe un declive, hermanos, tremendo. Por eso es que yo les recalco de que el papel de las madres de las mujeres, las esposas, las madres, es un papel importantísimo. Es muy importante para la crianza de los hijos. Ahora que los vemos chiquitos, no son todavía manejables en cierto punto. A ver, cuando tengan 17, cuando tengan 18, ¿cómo van a ser ellos? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Cómo es que vemos nosotros a los jóvenes de esa edad en la calle? ¿Y qué asegura de que el tuyo no va a ser así? ¿Qué me asegura a mí que mi hijo, mi Caleb, que tiene 4, no va a ser como los de 21 años que yo los veo, con sus cabellos color celeste, su cabello amarillo, aretes por aquí, y no sé qué, tantas cosas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que esos niños están así? Porque yo los veo a ellos de 17 años, ni siquiera tienen una postura de varones. No se les ve fuertes, ¿no? En mi época, pues yo era flaco, pero fuerte, ¿no? Se me veía un varón hasta en la manera como caminaba, y yo me paraba y conversaba con las amigas que teníamos, pues. Hoy día todo ha cambiado, hermano. Todo. Por eso es que estos estudios yo creo que son importantes. Son importantes. La palabra de Dios en Tito capítulo 2 versículos del 3 al 5 dice de esta manera: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Señor, bendiga su palabra. Hoy día vamos a enfocarnos un poco de lo que la Escritura nos enseña en las últimas palabras del versículo 4, que las mujeres más jóvenes deben de aprender a amar a sus hijos, ¿no? Y yo, como les digo, en nuestros sermones pasados, pues hemos venido haciendo también introducciones acerca de la situación moral en la que se encuentra el mundo sin Cristo, ¿no? Hermanos, el ser humano se ha convertido en su propio Dios. El ser humano se ha convertido en su propio Dios, y cada cual decide lo que es bueno, lo que es moralmente malo, a partir de las ideas de sus propios corazones malvados, o de las ideas que han absorbido de las culturas en las que viven, o de lo que aprendieron las mujeres actuales de sus propias madres acerca de cómo criar a sus propios hijos. Generalmente es así. A veces nosotros pensamos que amar a un hijo, yo recuerdo mucho, yo le decía a Marita, yo le voy a dar a nuestros hijos las cosas que mis padres no me dieron. Bueno, yo vivía en un mundo sin Cristo. Y creemos eso, que es darle mejores cosas de las que nosotros no hemos llegado a tener. Eso significa amar a nuestros hijos.
Yo no tuve la oportunidad de estudiar quizás en una escuela privada, la secundaria. Pues bueno, yo le voy a dar a él eso. Yo no tenía la oportunidad de usar unos zapatos de marca, pues mis hijos van a usar zapatos de marca. Yo me iba a cortar el cabello donde Manzanita, que cuesta 8 soles el corte. Bueno, ahora yo voy a mandar a mis hijos al estilista, que cuesta 50 soles un corte de cabello. Y creemos que esa es la forma como es que nosotros expresamos el amor a nuestros hijos. Pero eso no es así. Eso es lo que piensa el mundo. Eso es lo que yo una vez pensaba también, darle lo que yo no he tenido. Pero no, eso es lo que uno aprende, lo que uno escucha en el mundo, lo que uno puede leer tal vez en alguna conferencia de psicología y esas cosas para criar a los hijos. Yo lo que les digo es que las costumbres e ideologías de la cultura moderna ha arrancado esas enseñanzas naturales, mire cómo voy a decir enseñanzas naturales, y ha convertido a muchas mujeres contemporáneas en insensibles para con sus propios hijos. Insensibles para con sus propios hijos, ¿no? Yo observo, hermanos, con mucha tristeza a muchas mujeres que han demostrado lo invertido que están los sentimientos en sus corazones. Las prioridades que están en sus corazones son realmente para afligirnos y para preocuparnos. Más cuando vemos, ¿no?, mujeres que dicen: salvemos, por ejemplo, a las ballenas del mundo. Salvemos a las ballenas del mundo, procurando pues ellas, ¿no?, por medio de manifestaciones, empujar al gobierno para que ellos dicten leyes que protejan a las ballenas, ¿no?, o a cualquier otro animal. Y sin embargo, una mayoría de esas mismas mujeres defienden el asesinato de sus propios hijos dentro de sus propios vientres. Es algo chocante. Y uno se pregunta: ¿y cómo es que hemos llegado nosotros a este punto? ¿Cómo? Yo estaba leyendo también, hermanos, ayer por la tarde, había leído básicamente una publicación de una portada donde se decía de que ahora iba a ser incluido dentro del manual, el DMI, algo, el DSM, la masculinidad como una enfermedad tóxica. El mismo DSM, de donde se ha sacado de que la disforia de género es considerada como enfermedad. O sea, la masculinidad iba a ser una patología ahora. Y yo digo: ¿y cómo es que nosotros estamos llegando a esto? ¿Cómo es que ahora la ideología afecta la ciencia? Y esa ciencia afecta nuestra vida. Y esa vida afecta nuestra manera de criar a nuestros hijos. Yo hablo también como varón, que entendemos de que es la mujer quien principalmente tiene la batuta, por decirlo de esa manera, en la crianza de los hijos. Y esa batuta se la da el Señor. Y es algo, pues, cuando nosotros vemos y nos choca, cuando ellas, siendo madres embarazadas, desprecian a la vida de sus propios hijos. Y las razones que yo a veces he leído, porque a mí me ha interesado también este tema, introducirme, ¿no?, en la mente de las personas, no se puede, pero para eso a veces uno comienza a leer estadísticas, encuestas, ¿no? ¿Por qué es que estamos en esta situación? Y es que las razones son muchas. Los hijos se convierten, por ejemplo, en un obstáculo para alcanzar metas personales. Los hijos se convierten en obstáculos para alcanzar metas, objetivos personales. Por ejemplo, los estudios, la universidad, ascensos en el trabajo, etc. Los hijos llegan a ser considerados como un estorbo también para la libertad. Ahora tengo un hijo pequeño, ya no puedo salir a hacer mi vida nocturna de los fines de semana a la que yo estoy acostumbrado a hacer. Y todos los intereses que yo veía son intereses egoístas. La Biblia, la palabra de Dios, dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus hijos. Y eso es lo que se espera, hermanos, en una iglesia. De que las hermanas que alcanzan más madurez en la fe enseñen a las más jóvenes
amar a sus maridos y amar a sus hijos. Pero ¿cómo puedo dar algo que yo no he recibido? ¿Cómo puedo enseñar algo que yo no he practicado, algo que yo no he vivido? Porque nosotros vamos a ver de que el amor, hermanos, no son palabras, no son buenos deseos, el amor son hechos. Cuando hablamos de amar a los hijos es educarlos de una manera especial, de acuerdo con la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor nos enseña de que esa forma especial, que es prácticamente despreciada por el mundo, es la única forma que funciona para tener un hogar sano, una sociedad sana, un país sano, una familia sana. Es la única manera. Las madres cristianas están llamadas a criar hijos con amor, siendo el amor definido bajo los términos de Dios, no bajo los términos del hombre. Y yo creo que les he comentado, hermanos, cómo es que yo pensaba cuando había nacido Grecia. Aún cuando estaba en el vientre de mi esposa, yo había comprado libros de psicología para saber cómo es que yo tenía que criar a mi hija. Y escuchaba audios de psicología. Y yo, una de las primeras cosas, y se los he contado, hermanos, riéndome, porque ahora me causa risa cómo es que yo pensaba, pero cuando yo comenzaba a pensar en Grecia, pues les he dicho, yo nunca a mi hija la he disciplinado, la había disciplinado hasta un determinado tiempo en que el Señor me salva a mí con el cinturón. ¿Por qué? Porque a mí me daban con el cinturón y no me gustaba. Yo decía, mi hijo tengo que criarlo mejor de lo que a mí me han criado. Yo veía como el cinturón como algo que era espantoso, era algo que no, ni siquiera debería haber un cinturón en la casa. Y quien disciplinaba a mi hija, adivinen quién era. Era mi esposa. Y yo me salía de la casa para no escuchar cómo es que mi hija lloraba cuando era disciplinada. Así piensa el mundo. Y ya vaya, vea usted cómo ahora hay niñas de 15 años, 16 años. Y se lo he comentado a ustedes cuando yo regresaba a veces tarde de mi trabajo, siendo creyente. Tenía que pasar en la noche, medianoche. Hermanos, niñas de 15, 16 años, niñas, no eran mujeres, vestidas como aquellas que hacen su trabajo en la noche. Niñas de 15 años, yo no sé si es que tendrían un documento de identidad, pero estaban vestidas impúdicamente. Yo caminaba y decía, bueno, yo sé dónde está mi hija, está en su dormitorio, en mi casa, durmiendo. Esa es la diferencia, hermanos, entre amar a un hijo y no amarlo. Aquel que no ama a su hijo o a su hija, pues tiene a su hijo ahí. En la medianoche, ya no es niña posiblemente, o tiene a su hijo en una correccional por drogas y robo. Yo les había mencionado también la semana pasada acerca de la hija de Faraón, que le dijo a la madre de Moisés en Éxodo 2:9, dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Eso es lo que dice Dios a cada madre cristiana. A todas las madres, pero solamente las cristianas deberían poder obedecer este mandamiento. Y en nuestro texto de Tito 2, el Señor les da a las madres el mismo mandamiento. Críame a tus hijos con amor y yo te lo pagaré. Si los criamos mal, evidentemente que la paga no va a ser buena. Va a haber una paga. La paga no solamente puede ser el castigo y la disciplina de Dios, sino el dolor de una madre y de un padre ver a sus hijos perdidos y que el tiempo ya no alcance para poder remediar lo que se tenía que haber hecho desde la más temprana edad. Desde la más temprana edad. Consiéntalos hasta los 10 años, a ver si es que después va a poder usted corregirlo. No va a poder. Una vez que comiencen a ser formados en ese carácter de libertinaje, a tener las cosas que ellos quieren, a no respetar, no va a poder cambiarlos. No va a poder cambiarlos. Solamente Dios, si es que salva a esos muchachos que nosotros hemos criado mal, pueden llevarlos nuevamente dentro de un camino de rectitud y decencia.
Críame a tus hijos con amor y yo te lo pagaré. Así, hermanos, que hay recompensa o hay castigo para las mujeres en cuanto a la manera de criar a sus hijos, y la recompensa de hacerlo bien es eterna. Pero las bendiciones son presentes. La recompensa es eterna, pero las bendiciones son presentes. Y muchas veces las bendiciones no son para nosotros completamente, sino las bendiciones son para ellos. Para ellos. Lo que hacemos, lo hacemos para el bien de ellos. Y así es como yo enseño a mí. Y así me enseñaron a mí, por ejemplo, en un tema. Estudia todo lo que puedas, me decía. Eso se va a ir contigo a la tumba. Todo lo que tú aprendas se va a ir contigo a la tumba. No vas a estudiar y vas a pasarle, así como todo lo que ellos hagan va a ser para su propia felicidad y disfrute aquí en la tierra. Debemos meditar en lo siguiente. Desde el momento en que Dios ordena a las mujeres que amen a sus hijos, nos recuerda que hay madres que de manera natural no lo hacen. De manera natural, no lo hacen. Y a mí, hermanos, me ponía a pensar esto. ¿Por qué es que Dios dice dentro de la iglesia a las hermanas, madres cristianas más jóvenes que aprendan a amar a sus hijos? ¿Que acaso naturalmente uno no ama a sus hijos? No existe ese amor natural. Uno tiene que aprender a ser madre. Instintivamente puede hacer muchas cosas, puede protegerlos, pero a veces esa protección puede convertirse también en consentimiento que le va a causar un daño al niño. Tienen que aprender. Por eso dice, enséñenles a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos. Entonces esa clase de amor no nace de una forma natural. No es instintivo en la mujer. No es común en la iglesia y mucho menos en la sociedad. La palabra de Dios es la que nos va a enseñar cómo es que debemos amar al marido y cómo debemos también amar a los hijos. Si lo hacemos fuera de la palabra de Dios, en nuestra propia sabiduría, los resultados van a ser malos. Y podemos tener buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no bastan. Amar a los hijos en los términos establecidos por Dios es una elección también. O sea, la madre puede decir, bueno, yo lo voy a amar conforme la Escritura dice, o yo lo voy a amar conforme mi corazón me dice, o yo lo voy a amar conforme mi amiga me dice que yo debo de amarle. Es una elección. Como hemos recordado también innumerables veces, la manera de amor del mundo es distinta, opuesta a la forma de amor que Dios demanda de los suyos. Ya hemos dicho, amar al esposo no es un amor hollywoodense. Amar a los hijos es algo más que besarlos, es más que alimentarlos, vestirlos, pagarles una escuela privada y preguntarles una vez al día, ¿cómo te fue hoy? Bien, mamá, sí me fue bien. No, es más que eso, hermanos. Es más. Esto quizás podría decirse es caminar una milla. Pero Dios, por medio de su palabra, cuando se trata del amor a los hijos, hay que caminar otra milla más. Hay cosas mayores que se tienen que hacer, además de esto. La palabra griega que dice amar a los hijos es philoteknos, que significa, pues según el diccionario Taller, amar a la descendencia propia o los hijos. Y esto pareciera que fuese algo natural. Y yo quiero hacer comparaciones, hermanos, de buen corazón. Créanme que puede resultar un poco chocante hacer estas comparaciones, pero yo pienso que si no ponemos estos cuadros ahí delante de nuestros ojos, no vamos a reaccionar. Y yo me decía, si los animales irracionales crían a sus crías alimentándolas, protegiéndolas, enseñándoles a vivir en el ámbito donde están creciendo,
¿Acaso una mujer creada a la imagen de Dios no haría mucho más por sus propios hijos? Yo a veces he dicho, hermanos, ¿no? Y lo digo así, a veces suena muy crudo, digo, no, criar hijos no es igual que criar patos. Yo he criado gallos de pelea, por ejemplo. A esos animales yo les daba su comida, una comida especial. Le ponía vitaminas en el agua. Cuando estaban enfermos yo los curaba, los sacaba de su jaula. Yo aprendí a inyectarles las vitaminas yo solo. Los cuidaba. Cuando los veía enfermos traía a un veterinario. Pero ser padre no es eso. Y ser una madre tampoco. La misma creación enseña la manera en que una madre debe criar a sus propios hijos. Pero Dios tiene una instrucción especial para las madres que forman parte de su iglesia. Yo he escuchado, hermanos, así también, a mujeres que precisamente dicen, no, es que yo tengo que esforzarme duro en el trabajo para darle algo que ellos merecen. Tengo que estar trabajando mucho fuera de la casa para que tengan un buen colegio privado. ¿Cómo es, no? O sea, uno comienza a escuchar, cuando uno escucha en el mundo hablar de esa manera, uno dice, wow, ¿no? ¿Qué tal sacrificio? Por su hijo está, y les comentaba, ¿no? Una gerente que yo tenía que todos los días nos quedábamos hasta las 12, 1 de la mañana trabajando, en ese trabajo era así. Y yo, para que trabajen conmigo, yo no contrataba a alguien que sea mamá. Porque yo sabía que no podía quedarse hasta la 1 de la mañana conmigo, 12 ahí en la oficina trabajando. Es más, no tenía que tener ni siquiera un novio. Porque después el novio la llamaba, nos vemos a las 9 y se iba, ¿y quién iba a hacer el trabajo? Pero pagaban bien. Pagaban bien, pero la Escritura no nos llama a las mujeres, no le llama a las mujeres a amar de esa manera. Yo creo que las madres que aman bíblicamente a sus hijos son una bendición para su descendencia, para su hogar, para la iglesia, también para la sociedad. Y esa clase de amor debe ser enseñado, porque no es natural. Ya que la mujer sin Cristo ama a sus hijos de tal manera que ellos terminan, en muchos casos, por la senda de la condenación eterna. Y esa clase de amor que termina matando el alma de sus propios hijos. Yo he aprendido, hermanos, ya viejo, he sido un niño en la fe. Yo no tenía alguien que me enseñe a mí la Escritura o me críe, ¿no? Como yo veo la crianza que hace una madre creyente, ¿no? Y yo he comparado, hermanos, la manera como es que yo he sido criado y la manera es como mi esposa cría a mis hijos. Y yo no creo que haya sido pecado, pero yo algunas veces me he dado cuenta de que la forma como es que mi esposa cría a mis hijos es muchísimo mejor que la manera como a mí me crió mi mamá. Mi mamá hizo todo lo que, yo estoy seguro, ella hizo todo lo que ella pensaba que representaba el amor para criarme a mí. Pero no ha sido así. No ha sido así. Y a veces esas cosas a mí me ponen a pensar mucho. Y en verdad yo sí quiero una crianza para mi hijo distinta a la que yo he tenido. Una crianza, hermanos, quizás con Grecia nos demoramos nosotros, porque ella ya tenía 6 años, creo, cuando el Señor nos salva, pero con este niño que tiene 4 años, yo no sé si ustedes lo escuchan acá, cómo es que él canta los himnos. Él antes de dormir tiene que entonar sus himnos al Señor. Él va con su Biblia y dice, léeme mi Biblia, y ya se la sabe. Porque yo cuando me toca a mí leerle en la noche y yo me equivoco, él me corrige. Ahí no dice eso. Cuando él no sabía leer, ahora está aprendiendo a leer con la Biblia. Y tiene 4 años. Y yo lo miro a él y yo no me veo. Yo tengo una foto ahí, creo que cuando yo tenía 5 años y se la enseño a mi hijo. Y yo veo que son 2 niños completamente distintos. Y yo no sé si está mal decirlo, mal decir
que yo envidio la crianza que él tiene, que no la tuve yo. No la tuve yo. Hermanos, pensar que una madre destruya la vida y el alma de sus propios hijos es impensable. No es posible, decimos. Pero en las escrituras del Antiguo Testamento encontramos madres que destruían a sus hijos. Madres que estaban haciéndolo. Y el mandamiento de Dios previniendo eso era completamente ignorado. Finalmente el pueblo de Dios comenzó a hacer mal a sus hijos, así como lo hacían las culturas paganas. Y este ejemplo, hermanos, que yo les digo es precisamente porque nos encontramos en ese mismo contexto. La cultura está influenciando la iglesia, aún en la forma como es que debemos criar a nuestros hijos. Y si nosotros vamos a escuchar a la cultura, los resultados no van a ser buenos. Miren, Levítico capítulo 18, versículo 21, el Señor tiene ahí un mandamiento. Levítico 18, 21. Dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Hermanos, ustedes se imaginan a una madre, a un padre llevando a su hijo. Moloc era una figura donde en la parte del estómago estaba abierta, era un ídolo, en la parte del estómago estaba abierta y ahí había leña ardiendo con fuego y los paganos echaban ahí a sus hijos vivos. ¿Usted puede creer, hermanos, que una madre haga eso? Ahora, ¿usted cree que una madre que conoce, o unos padres que conocen la palabra del Señor puedan influenciarse y finalmente terminar llevando a sus hijos al mismo sacrificio de quemar a sus hijos a un ídolo? Ustedes dirán, eso no es posible, pero sí fue posible. Hermanos, el Moloc de nuestros días no solamente es la práctica del aborto, no es matar a los hijos propios por el aborto, sino también es entregar a nuestros hijos a la corriente impía, a una sociedad que odia a Dios, que está en nuestros días. El Moloc de nuestros días está en la televisión, en la música, el arte. Quizás sus cuerpos no son quemadas, pero sus almas terminarán ardiendo en el infierno. Y ese Dios Moloc de nuestros días termina manifestándose en conductas que quebrantan los mandamientos del Señor. Y ahora se podría pensar que esos sacrificios a Moloc solamente eran llevados a cabo por las culturas paganas de aquel tiempo que no conocían a Dios, pero eso no es así. El pueblo del Señor terminó imitando a los paganos en eso, dañando a sus hijos. Jeremías 32:35 dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc. Lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Ellos tenían la palabra del Señor. Ellos sabían que estaba prohibido quemar a sus hijos a un Dios. Pero así todos se construyeron esos lugares altos. Y conociendo la palabra del Señor, se dejaron influenciar por esa sociedad en medio de la cual ellos estaban viviendo. Y terminaron imitando lo mismo, dañando sus propios hijos, matando sus propios hijos. Personas que tenían la Biblia en sus manos, las escrituras del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios pues terminó practicando lo que el mundo a su alrededor tenía por costumbre. Ellos entregaron sus hijos a Moloc igual que los impíos. De allí, hermanos, es donde nosotros vemos una grande necesidad a las madres más jóvenes de enseñarles a amar a sus propios hijos. ¿Cuánto del mundo se practica en la iglesia para criar a los hijos? Esa es una gran pregunta. ¿Cuánto del mundo se ha importado a la iglesia para que sean criados los hijos? Hermanos, mucho. Hermanos, es
Yo no sé si ustedes han leído un libro que se llama Pensamientos para Hombres Jóvenes, que escribió J.C. Wright. El autor comienza a hablar de que las tentaciones que hoy enfrentan los niños, los adolescentes, los jóvenes son más fuertes y peligrosas que las que enfrentan los hombres de mi edad. Y eso que él creo que pasó a la presencia del Señor a principios de los 1900. O sea, él nació en los 1800 y tanto y murió en los primeros años del siglo pasado. Los peligros que enfrentan nuestros hijos son peligros que yo no había pasado cuando yo era niño, ni joven, ni adolescente. Ya les he dicho, la homosexualización de los hijos. ¿Cuántas luchas hay en el Congreso para eso? Para poder instruir todo eso, para que a nuestros hijos que los mandamos a las escuelas les enseñen esas aberraciones. O las líneas telefónicas para llamar cuando son disciplinados por los padres. En los Estados Unidos es el 911. El hijo llama a la policía: mi papá me ha agarrado con el látigo y me ha castigado. Viene la policía y se lo lleva esposado al padre. Aquí en Perú es la línea número 100. Ideologías que enfrentan a los hijos con los padres. Ellos son los oprimidos y creo que las semanas anteriores yo les decía a ustedes eso. De que ahora a los hijos se les está considerando como oprimidos y a los padres como opresores. Son oprimidos porque los padres le dicen: hey, encera la casa, limpia la mesa, arregla tu cuarto, sin ningún pago de por medio. Son oprimidos, son esclavos de los padres. Ese es el contexto, hermanos, que va a llegar aquí al Perú, van a ver. Porque ese es el concepto que ya está en los Estados Unidos. Y tristemente todo, hermanos, lo que se practica ahí en esas sociedades que están corrompidas, se aprende más rápidamente aquí en el Perú. Parece que hay más facilidad de aprender lo malo que lo bueno. Y esto incluye la manera como es que criamos a nuestros hijos. Y en ese contexto, pues, desolador, porque es un contexto desolador, Dios da el siguiente mandamiento en Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y es que Dios demanda a las mujeres que son madres a que amen a sus hijos. A sus hijos. Y al principio de esta serie sobre la feminidad bíblica dijimos que la mujer tiene un alto llamado de parte de Dios, y es así. La Biblia lo expresa también con las siguientes palabras en Proverbios 14:1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Mira esa responsabilidad. Aquí no está hablando del varón. Aquí habla de la mujer. Ella es la que edifica su casa, la sabia. Y la que es necia, con su mano la destruye. ¿Y quién está dentro de la casa? El marido y los hijos. Por eso es que es importante el rol que tiene la mujer dentro del hogar. No es cualquier cosa, ya les he dicho. Amar a sus hijos requiere, pues, que las madres hagan sacrificios personales por el bien de ellos. Hermano, y es algo terrible. Yo veo cómo es que mi esposa, y perdonen que hable de ella, ¿no? Realmente hace sacrificios por ese niño. De verdad, yo creo que sí, ustedes también, madres, hacen sacrificios por ese niño, por sus niños. Sabiendo, pues, que el amor bíblico no son solamente palabras bonitas, sino hechos donde se invierten muchas energías en las vidas de sus hijos. Es cansado criar un hijo para que ellos crezcan bien y amen al Señor Jesucristo. Yo a veces la veo ella muy cansada, pero el niño quiere que le lean la Biblia. Y después le dice: mamá, ahora quiero que cantemos el salmo. Mamá, ahora quiero que cantemos el himno. Y no puede ir a dormir porque tiene que instruirlo. Está cansada, está agotada de todos los quehaceres de la casa, pero tiene que dar de ella más. Porque nosotros decimos, si un día le decimos: no, hoy día estoy cansado, vámonos a dormir, mañana te leo la Biblia, ese día, hermanos, va a convertirse el día del declive. Mientras él tenga esas ganas, quiero estudiar la Biblia, quiero cantar el himno, quiero entonar el salmo, muy bien, aunque estamos cansados, ahí nos vamos a quedar.
No vamos a retroceder en esa parte. Por eso es que una madre da más allá de sus fuerzas. A veces yo sí me voy a dormir, pero yo escucho que ella está ahí instruyéndole al niño. Cuando yo estoy cansado también. Amar a los hijos requiere algo que es considerado hoy día como el nuevo pecado. El nuevo pecado en la sociedad es amar a los hijos y criarlos así como la Escritura dice. En esta sociedad pues permeada de feminismo, y ese algo se expresa también con la siguiente frase. Cuando alguien dice el ámbito verdadero de una mujer casada es su hogar, espere las piedras que le van a caer de parte de los que están en el mundo. Eso es pecado hoy día. Cuando usted dice, no, el ámbito de la mujer, el ámbito de una mamá es su casa. No, hermanos, eso es algo impensable hoy día. Así que las mujeres, las madres, las esposas, luchan también contra la corriente de este mundo. Y el mundo no va a entender quizás estas razones, a no ser de que el Señor haga una obra poderosa en la mujer para que pueda ella tener luz en sus ojos y pueda comprender realmente lo que está haciendo, el valor de lo que hace una madre cristiana. ¿Y cuál es el primer paso para ser una madre que ama a sus hijos? Yo pensaba mucho, ¿cuál será el primer paso pues en este tiempo? Y como en los tiempos pasados, y seguramente también en los tiempos futuros hasta que venga el Señor. ¿Cuál será el primer paso? Yo pensaba inmediatamente en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras esto no ocurra, los hijos no van a ser criados como Dios ordena en su palabra. Tiene que haber un cambio en el pensamiento de la mujer. Tiene que romper con todo lo que el mundo considera que es bueno. Tiene que aprender a cuestionar, inclusive, hermano, mucha literatura cristiana que puede estar leyendo. Hay que aprender, porque esa literatura, hermanos, yo he podido ver que también está infectada de feminismo. La mente de la esposa madre en este caso debe estar, como dijo Martín Lutero, cautiva de la palabra de Dios. Así es como piensa un cristiano, así es como piensa un padre cristiano, así piensa una mamá cristiana. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ella debe obedecer a Dios y aceptar, y aquí está, miren, aceptar la mentoría de las mujeres piadosas, maduras de la iglesia. Ese es otro asunto. Y evidentemente, hermanos, de que aquí habla de las ancianas, mujeres que tienen más madurez en la fe, a que sean, ¿qué? Las mentoras de las más jóvenes. Pero hoy día, pues, a la mujer hay que quitarle de todo yugo posible, hay que quitarla del yugo del marido, y seguramente también alguien dirá, hay que quitarle del yugo de la mentoría. Yo puedo aprender sola, pero la Biblia dice que la anciana debe enseñar a la más joven. Y la más joven debe tener un espíritu de mansedumbre y con humildad decir, Señor, voy a obedecer, voy a escuchar el consejo de esta hermana que yo veo que es madura, que yo escucho que es madura y que veo que tiene a sus hijos con toda sujeción. No hacerlo es pecado. La esposa y madre joven debe usar todos los dones y talentos dados por Dios para cumplir el rol que Dios le ha dado por medio de su palabra, la Biblia. Un pasaje de las Escrituras también que puede ser usado para encapsular lo que una madre cristiana debe conceder a sus propios hijos es el siguiente, en Proverbios 22:6. Es un pasaje que conocemos mucho nosotros. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo tengo un libro que se llama El comentario a los proverbios de George Lawson. Él dice, y miren hermanos, ¿cómo dice? Miren, sobre todo las madres, las mujeres, dice, Satanás no tardará en dirigirse a tus hijos para llamarlos a servirle. Lo voy a repetir. Satanás no tardará en dirigirse a tus hijos para llamarlos a servirle.
En cuanto tengan uso de razón, el diablo se aprovechará de esa necedad que está ligada al corazón del niño para atarlos a su servicio. Satanás anda como un león rugiente alrededor de nuestros hijos. ¿La madre se lo va a permitir? ¿Va a permitir una madre que el enemigo los devore, los ate para el servicio a él? Y algo que yo veía, hermanos, a partir de lo que él hablaba, porque creo que eran como 4 páginas que él estaba hablando de este proverbio, y es que los hijos seguirán al instructor que llegue primero a sus vidas. Van a seguir al primer instructor que llegue a sus vidas. ¿Seguirán a sus madres, quienes llegan con la palabra de Dios, o seguirán a Satanás, al primerito que llegue? ¿Seguirán los consejos del entrenador que más les hable a ellos? ¿Cuánto tiempo es que una mamá le habla a sus hijos? ¿Cuánto tiempo la televisión le habla a los hijos? ¿Cuánto tiempo los maestros de las escuelas le hablan a nuestros hijos? ¿Y cuánto tiempo nosotros le hablamos a ellos? Y hay algo, hermanos, que si no se siembra en ellos la semilla de la verdad, la rectitud y el temor a Dios, Satanás sembrará en ellos el mal que a la larga les va a afectar. Los hijos deben aprender a tomar, pues, las decisiones morales sobre la base de principios absolutos. Eso es una instrucción. Y hablar de principios absolutos, principios morales absolutos, en esta época postmoderna es contradecir todo lo que a tus hijos le van a enseñar en la escuela. La verdad no existe. Los principios morales absolutos no existen. Por eso es que yo les decía, hermanos, que yo soy muy interesado por estudiar la filosofía. Porque esas corrientes filosóficas enseñan eso. Están enseñando eso en las escuelas y están enseñando eso en las universidades. Foucault es uno de ellos. Deben pues aprender ellos, no sobre la base de sentimientos. Nuestros hijos no van a saber lo que es bueno o malo apoyados en sus sentimientos o apoyados en el consejo de los amigos. Yo se lo digo por experiencia propia. Hermanos, yo aprendí el mal de mis amigos. Yo pasaba tiempo con ellos. Y mi mamá trabajaba y mi papá trabajaba también. Mi abuela me criaba, pero ella no tenía autoridad. Y yo sabía naturalmente que ella no tenía autoridad. Yo sabía que ella no me podía castigar con el cinturón. ¿Cómo es, no? Tienen que aprender lo que es bueno y lo malo de la Escritura, y sus almas se van a acomodar rápidamente a lo que ellos entiendan como lo que es bueno o malo, dependiendo quién se lo ponga primero en su mente y en su corazón. Los hijos deben conocer las vidas también, otra manera de criarlos. Hermanos, no solamente es enseñarles los valores morales absolutos, sino también enseñarles para que conozcan las vidas del Señor Jesucristo, de los apóstoles, de Lutero, de los cristianos del primer siglo, para que ellos sean formados en todo lo que les motivó a Jesucristo, a Moisés, a los apóstoles, para vivir la vida que ellos vivieron. Hoy día, hermanos, las cosas están al revés. Y un ejemplo del plano secular. Y lo voy a decir con mucho dolor, ¿no? ¿Quiénes son los héroes de nuestro tiempo? Inti y Brian. Inti y Brian serán héroes, no sé para qué. Para mí los héroes del Perú son Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Quiñones. Ellos son los héroes. Quienes pelearon la guerra del Pacífico. Héroes son los que pelearon contra el terrorismo también. Héroes son los Chavín de Guantánamo. Esos son los héroes. Pero a ver, pregúntale a tu hijo a ver si es que él cree igual. Ya no se llama terrorismo, ahora se llama lucha armada, conflicto armado. Ahora ya existe el terrorismo de Estado. Así es como están creciendo ellos. El Estado ha cometido terrorismo. De cabeza todo invertido. Por eso, ¿quién llega primero a su mente? ¿Quién llega primero a su corazón? Eso le enseñan en las escuelas. Porque los maestros están entrenados así en sus universidades.
Y lo que ellos han aprendido en sus universidades se lo van a enseñar a los más chiquitos. Qué importante, ¿no? Como hasta en esas cosas tenemos que enseñarles. Pero hay que enseñarles la vida del Señor Jesucristo, la vida de Lutero, la vida de tantos hombres en la fe que fueron perseguidos, que dieron sus vidas por Cristo, como nosotros también lo haríamos. Los hijos también deben ser enseñados desde la más tierna edad a la obediencia, a la sumisión y al respeto hacia sus padres. Ahora no es así, ¿verdad? Ahora cuando el chiquito ya aprende a hablar y le dice a su mamá una palabra que no debe decirle, todos aplauden, ¿no? Ay, qué gracioso, está aprendiendo a hablar, ¿no? Cuando le dice a su mamá, eres una boba, ay, qué bonito, le dice boba. No, ¿cómo que una boba? Ven para acá. Si no se corrige eso no es chiste, eso no es gracioso. Eso es una falta de respeto. ¿O no? ¿O me equivoco, hermanos? Los hijos también deben ser enseñados a cumplir ciertas responsabilidades y deberes en el hogar. Ellos tienen que tener sus responsabilidades. Hermanos, yo no soy ejemplo de nada, pero siquiera en eso, con mi hermano, nosotros hacíamos en nuestra casa. Yo ya les he dicho, mi mamá trabajaba. Ella era de profesión, era obstetriz y hacía guardias a veces. No estaba en la casa. Y nosotros lavábamos los platos del desayuno, del almuerzo y de la comida. Nosotros encerábamos la casa. Nosotros trapeábamos el pasadizo y hasta nosotros le lavábamos la ropa a mi mamá. Nos turnábamos con mi hermano, con el segundo. Lunes, miércoles, viernes. El otro martes, jueves, sábados y domingos. Eso hacíamos en nuestra casa. Y nuestros cuartos tenían que estar limpios y ordenados. No, mamá no me ordenaba mi cuarto. No me lo ordenaba. Los hijos deben ser enseñados en la compasión y la generosidad. Hermano, yo he visto a veces niños, ¿no? Que hay un perrito ahí que está atropellado o algo, van y le tiran un puntapié. No tienen compasión. La generosidad, ayudar de lo que Dios también da. Yo recuerdo una vez de que creo que les comenté de Susana Wesley, creo que ella tenía como 12 hijos. Ella fue la mamá de John y Charles Wesley, ministros del Señor, y dice de que ella a veces en su casa se cocinaba un pastel muy delicioso, muy riquísimo. Olía muy bien, la señora Wesley era una cocinera muy experta. Y después que ella terminaba de hacer el pastel, hacía que sus hijos le den tajaditas de ese pastel a los niños más necesitados. Ellos no lo comían. Para ellos todavía tenía que cocinarse otra cosa. ¿Usted se imagina eso, hermanos? Por eso es que sus hijos fueron así. No dirá, pero ¿cómo? Esto es jugar con los sentimientos del niño. No, eso es formarlo. Eso es formarlo. Los hijos también deben ser enseñados a estar contentos en la abundancia, así como en la escasez. Cuando a veces es mejor disciplinarlos a ellos en cuanto a las cosas. A veces los niños, ¿no? Uno lo ve, yo con Caleb lo veo, ¿no? El niño va y quiere, cuando vamos a Totus a comprar, no, él quiere esto, quiere el otro, ya lo mete al carrito. Sabe que hay que meterlo al carrito, ¿no? Pero también sabe de que le tenemos que decir, ponlo en su sitio, no tenemos dinero para comprar eso. Pero mamá, yo quiero. No, ponlo en su sitio. Y él solito tiene que ir y ponerlo. Él sabe, y cuando hay, le podemos comprar alguno. Y cuando no hay, pues no se compra nada. Y le decimos, ora pues al Señor, para que te podamos comprar ese carrito. O a veces ya cuando me insiste mucho, le digo, ¿por qué no sales y trabajas? Anda, lávate un carro, con lo que te pagan, cómprate tu carrito, y se ríe. No, mejor voy a orar, dice él. Hermanos, la lista es muy amplia acerca de todo lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, o cómo es que tenemos que instruirlo. Por eso es que el trabajo requiere una dedicación especial, basado en el amor verdadero y genuino de una mamá. De una mamá. Y esa mamá es la que sigue pues la instrucción de la palabra de Dios, enseñada a ellas por las hermanas más maduras en la fe. Y un día
también esa hermana va a madurar en la crianza de sus hijos. Y cuando lleguen a nuestra congregación, o madres, ¿no?, que son nuevas en la fe, pues ahora ellas les tocará también enseñar. Hermanos, yo también quisiera, para terminar, compartirles una anécdota anónima. Es una anécdota anónima. Pero quizás son unas 12 líneas nada más. Pero quizás, hermanas, yo les voy a pedir que presten atención a cada palabra que les voy a decir, porque leí esta anécdota y me pareció que es el resumen de lo que yo les vengo hablando por 50 minutos. Miren, comienzo la cita. La intensidad del afecto maternal quedó ilustrada en la observación de un niño quien, después de leer El progreso del peregrino de John Bunyan, le preguntó a su madre cuál de los personajes le gustaba más. Ella respondió: Cristiano, por supuesto, dijo ella, él es el héroe de la historia. El querido niño respondió: Madre, me gusta más Cristiana, porque cuando Cristiano partió en su peregrinación, él fue solo. Pero cuando Cristiana comenzó la suya, se llevó a sus niños con ella. ¡Qué bonito! Y eso es para ustedes, mujeres cristianas que tienen niños. En su peregrinación, ustedes están llevando a sus hijos con ustedes. Y que el Señor bendiga ese esfuerzo. Que el Señor bendiga toda la tarea que ustedes van a hacer con sus hijos. Y busquen a las más maduras en la fe, a las ancianas, a pedirles consejo en el amor del Señor, a compartirles cómo es que debe ser la crianza de los hijos en estos tiempos que son muy difíciles. Vamos a orar.